aparte de Enel, yo creo que los dos personajes más característicos y probablemente más carismáticos de todo este arco, que son personajes que no vemos en el presente, sino que nos los introducen con un flashback, que son Calgara y Noland. En este podcast ya tenemos un análisis que os estaré dejando por aquí por la pantalla para que lo veáis. Tenemos un análisis de Dale, esos dos dale, personajes, que es en el dale, único, dale. en el único en el que no estoy. Es bastante curioso. Me hubiese gustado estar, simplemente no pude. Pero bueno, hay un análisis de estos dos personajes. Aún así, como es un punto tan importante y tan esencial en el arco de Skypiea, me gustaría preguntaros qué opinión os merece el flashback de Noland y Calgara. ¿Creéis que es el mejor de la serie, de los mejores? ¿La idea que plantea quizás es superior a otras? ¿Qué opináis un poco en general de este flashback? No, pues bueno, por dar un poco la impresión que también doy en ese vídeo. No recuerdo tampoco qué opinaba en aquel entonces, no era un jovenzuelo lozano. Pero bueno, por dar la impresión que creo que tuve también en aquel momento, así en resumidas cuentas, yo es que lo que es la relación entre ellos dos me parece que es la esencia de One Piece. O sea, son dos personajes que al principio están totalmente opuestos, que de hecho en este contexto Calgara al principio era bastante, recuerdo que era bastante fuerte con respecto a lo que era su opinión, con respecto a proteger lo que es todo a su gente, su cultura, etcétera. Y digamos que de alguna manera también lo era así Nolan, que los veía como un poco como, no sé, como si fueran. Tampoco lo voy a decir de una manera como menospreciándolos. No es que los menospreciara, sino que simplemente no entendía por qué ese apego a su tierra, a su cultura, y no lo entendía porque simplemente no lo compartía. Pero luego, a raíz de esa relación que se va forjando en torno a todo el flashback entero, cada uno deja un poco de su parte para aceptar la parte del otro y por eso se forma una amistad tan fuerte, que es lo que creo que es la esencia en sí de One Piece y lo que es la vida misma, ¿no? Al final podemos ser muy distintos en nuestro día a día, incluso tener disputas o riñas por lo que es lo que opinamos o lo que podamos llegar a pensar, pero eso no evita que podamos estar juntos, ¿no? No evita que podamos ser grandes amigos. Si somos capaces de dejar de lado esas diferencias e intentamos entender, aunque no compartir esas diferencias, es como prosperamos como sociedad y como amigos, ¿no? Que es lo que tienen al final, formar una amistad preciosa. Venga, ¿qué? Superarlo. Sí, sí, nos ha dejado el listón bien Venga. alto. Pues, pues mira, yo debo decir que el arco no, perdón, el flashback en sí me parece uno de los mejores de todo One Piece y creo que es de los más únicos, porque sí que es verdad que ahora estamos viendo unos flashbacks con una carga emocional muy alta, véase en el flashback de Harald con Loki, Chebek, etcétera, véase en el flashback de Kuma, previamente quizás con flashback como entre Rosa y el de Kiros, etcétera, un montón de flashbacks, ¿no? Con mucho peso y carga emocional. Y no es que este no lo tenga, de hecho lo tiene, pero a mí por lo menos me parece muy interesante lo siguiente, y es que se nos plantea en el contexto de hace 400 años. Es como la mitad del camino de hace 800 años, que es cuando sucede el siglo vacío. Y eso me parece un concepto cronológicamente muy interesante. Como que nos plantea que esta idea es a la mitad. Es como después de lo que venga después de este flashback, es como que va a estar determinado por lo que ha pasado aquí. Y creo que son dos personajes muy únicos. No hay ningún personaje que sea igual. O sea, ni siquiera sus descendientes, que obviamente tienen esa relación, similitud con ellos, ni siquiera sus descendientes me parece que tengan tanto carisma, que lo tienen, ojo, que para mí lo tienen, tanto carisma o tanta personalidad como lo tenían estos dos. Es decir, son dos personajes que los ves una vez y no los vuelves a ver en tu vida. Pues literalmente, dos capítulos que nos pusieron de Skypiea, estos dos personajes hicieron de los mejores flashbacks de la historia. Cómo Nolan entra en esa cultura de Calgara, cómo Calgara pues ofrece a personas, a los dioses o a los presuntos dioses que ellos creen que existen, para, pues mira, para que no muera más gente, vamos a sacrificar a esta persona, entonces así el dios, la serpiente que había allí en su momento, nos recompensará con que no va a morir más gente. Y eso lo hacían todo el rato, entonces Nolan dice, ¿esto qué es? Esto no va a curar ninguna enfermedad. Y es entonces cuando empieza esta relación con Calgara, diciéndole, oye, mira, yo soy,
no sé si era botánico, herbolario, lo que sea, Nolan, y dice, mira, yo puedo crear unas medicinas para curar a tu pueblo. Luego también está el conflicto que existe con que, mira, justo con los árboles que utilizaron para esta medicina, para salvar a la población, justo aquí era donde residían y descansaban las almas de los muertos del pueblo de Sandora, ¿no? Y entonces luego volvió a haber otro conflicto. Y no sé, me parece muy único también relacionado con el world building del que hablaba, con la ciudad de oro de Sandora, cómo conocen también ese Poneglyph diciendo, este Poneglyph no sabemos muy bien qué hace aquí, pero lo que sí sabemos es que tiene que perdurar. Este Poneglyph lo tenemos que proteger y tiene que llegar a las futuras generaciones. Y no sé, son personajes que tú dices, no son del elenco principal, ni siquiera son secundarios, es decir, sí son secundarios, pero más que secundarios los llamaría yo terciarios o de cuarta. Pero no porque sean malos, sino porque están muy, muy lejos del elenco principal. Y creo que, no sé, dejan unas enseñanzas y unas ideas muy interesantes. Calgara después entendiendo, como bien has mencionado tú, las cosas que le dice Nolan, recapacitando, como diciendo, vale, si esto no es así, mato a esta serpiente, acabo de matar a un dios, ¿qué acabo de hacer? O sea, acabo de matar a un dios, acabo de matar a una serpiente, ¿esto qué es? ¿Qué acaba de pasar? Y es muy interesante como alguien que se ve como una bestia o un bárbaro haga eso tan radical de repente como matar a un dios, ¿no? A la serpiente en aquel momento. Y no sé, creo que deja una enseñanza súper buena que además considero que está relacionada con las escrituras de Harley, como ellos al final, recordemos, se separan y planteaban en un futuro volver a reencontrarse, pero no pudo ser porque el Knock Stream elevó la isla y entonces separó a los sandianos bueno, de Nolan y de los que viviesen allí en tierra. Y me recuerda esas escrituras porque justo la segunda es la primera y la segunda, pero como estamos hace 400 años, voy a decir la segunda, y es que dice al final, ellos nunca pudieron reencontrarse. Y sabemos que en el tercer mundo, el final de esa historia marca que esas dos personas, aún no sabemos exactamente quiénes, volverán a encontrarse. Y creo que tiene mucho sentido con lo que se plantea en el mural. Así que sí, me parece uno de los flashbacks, perdón, más inteligentes y mejor desarrollados de Oda, a pesar del poco tiempo que tiene. O sea, es que hay un montón de simbolismos y de ideas que luego se replantean después en otros arcos que me parecen excelentes. Sinceramente, me parece una locura de flashback. Bueno, pero justamente eso que has dicho de a pesar del poco tiempo que él tiene, demuestra un poco, ¿no? El que no hace falta que dure 20 capítulos un flashback para que te marque, ¿no? O para que enseñe algo que sea realmente relevante. Bueno, y además, precisamente en este flashback, claro, antes ha comentado Oscar que es algo que es muy de One Piece, ¿no? Es la esencia esa de tener que dejar un poco de tu parte para aceptar lo del otro y tal. También es algo muy humano, ¿no? Y más aún si hablamos del contraste entre, en este caso, ciencia y creencias o más misticismo y fe, me parece algo muy humano y que está muy bien desarrollado.